entre 7.5 y 8% por el riesgo de las hipoglucemias. En el algoritmo de tratamiento, entonces, de la diabetes tipo 2, piedras angulares en el tratamiento son los cambios en el estilo de vida y la educación en diabetes, seguidos obviamente ya del tratamiento farmacológico. Los cambios en el estilo de vida incluyen la realización de una alimentación saludable y la realización de ejercicio. En cuanto al manejo dietético, las recomendaciones actuales para los niños y adolescentes con diabetes tipo 2 son el realizar una dieta o una alimentación que tenga una ingesta suficiente de energía y de nutrientes. Por lo tanto, en pediatría no están indicadas las dietas restrictivas, porque acordémonos que son pacientes que se encuentran en crecimiento y desarrollo, y que por lo tanto les tenemos que brindar el aporte suficiente para que continúen y progresen con el mismo. De tal manera que en estos pacientes, incluso si no hay pérdida de peso inicial, lo que se persigue es que ya no continúen aumentando de peso, que continúen su crecimiento y con esto disminuyan el índice de masa corporal. Y esto además se da de una forma moderada, gradual, pero sostenida, lo que es lo más difícil de lograr. Y esto a través de los cambios en el estilo de vida. Se ha documentado en diversos estudios realizados en población adulta que una disminución del índice de masa corporal se asocia con un incremento en la sensibilidad de la insulina. Como sabemos, y este es el mecanismo fisiopatológico de la diabetes, por lo tanto, esto será muy benéfico para el tratamiento de nuestros pacientes. Asimismo, se ha aunado esta disminución del índice de masa corporal a disminución de los niveles de glucosa y una mejoría en el perfil lipídico. Las recomendaciones generales para todo niño o adolescente con obesidad y que tenga diabetes son eliminar el consumo de bebidas azucaradas, principalmente lo que son jugos y refrescos, aunado a un incremento en el consumo de agua natural. Esto es muy importante, que las recomendaciones que se hacen son o involucran a toda la familia. Es decir, el niño con diabetes no debe verse como una entidad donde solamente él se encuentra a dieta. En realidad no es una dieta, son hábitos de alimentación saludables que debe seguir toda la familia. De tal manera que también se recomienda comer en casa por lo menos 5 veces a la semana y que esas comidas se hagan en familia, lejos del televisor, dedicando ese tiempo exclusivamente para comer. Que las porciones sean servidas en platos pequeños y que solamente se sirva las raciones correspondientes. Si se come frente al televisor, se corre el riesgo, obviamente, de consumir más porciones de lo recomendado. Asimismo, esto de comer en familia y sentado a la mesa facilita el control de las porciones. Se recomienda, obviamente, evitar el consumo en restaurantes de comida rápida para poder prevenir esto. Asimismo, se recomienda limitar la disponibilidad de alimentos que tengan alta densidad calórica, que sean ricos en grasas. Esto es, al realizar la compra, la familia, al ir al supermercado, debe de saber elegir estos alimentos. A veces es difícil que los pacientes como tal aprendan a leer las etiquetas, pero es importante recomendarles no consumo de ninguna bebida, tanto energética como jugos o refrescos. Es muy importante también hacer reforzamientos positivos de la conducta, es decir, la alimentación nunca debe utilizarse en el caso de los niños como un premio o un castigo. Es un hábito que deben seguir junto con toda la familia. Y es importante también que si el niño no logra disminuir de peso, pero por lo menos mantiene el peso, sigue creciendo, disminuye su índice de masa corporal, ese es un incentivo que debe de tener. Sin embargo, como la mayoría de estos niños cursan con obesidad, además de esas recomendaciones generales, está recomendado darles una dieta estructurada. Como les comenté anteriormente, no son dietas restrictivas, es una dieta que le permita continuar con su crecimiento y desarrollo, la cual va a estar dividida, o se recomienda que sea el 50 al 55% en forma de hidratos de carbono, el 30% en forma de lípidos, con menos del 7% de grasas saturadas, y de un 15 a un 20% en forma de proteínas. Existen diversas fórmulas para calcular el requerimiento calórico en población pediátrica. Una muy sencilla es
saber que a partir del primer año de la vida el requerimiento son 1000 calorías y después por cada año de vida se le pueden ir sumando 100 calorías hasta que los niños llegan a la pubertad, donde entonces cambia y dependiendo de la edad, del género y del estadio de Tanner en el que se encuentren, va a cambiar el requerimiento calórico. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se podría calcular de acuerdo al estadio puberal en que se encuentren tanto las niñas como los varones, y vemos que este es diferente. La distribución generalmente se hace fraccionada en 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, y un lunch o colación, adaptándolos también al horario del niño. Existen realmente pocos estudios en pediatría que evalúen el impacto de la modificación en los hábitos de alimentación sobre variables de control metabólico en el paciente con diabetes tipo 2. Les muestro resultados de un estudio que fue publicado en el año 2004, en donde se evaluó ya dietas más específicas que sin embargo actualmente no son recomendadas en pediatría, como las dietas cetogénicas o dietas de muy bajo contenido calórico. En este estudio se incluyeron 20 pacientes, fue un estudio retrospectivo donde se hizo revisión de expedientes de 20 pacientes con diabetes tipo 2, adolescentes, cuyo promedio de edad era de 14 años y que fueron sometidos a una dieta cetogénica durante 4 meses. Los resultados de este estudio lo que muestran es que aquellos pacientes que llevaron esta dieta cetogénica aproximadamente a los 2 meses habían disminuido considerablemente su índice de masa corporal y tenían también disminución en los niveles de hemoglobina glucosilada. Se continuó el seguimiento hasta los 4 meses, sin embargo ya fueron pocos los pacientes que continuaron 4 meses con estas dietas cetogénicas. ¿Qué concluyen los autores de este estudio? Bueno, que podría ser benéfica en ciertos casos, pero por periodos muy cortos de tiempo, en pacientes que tienen obesidad grave, que tienen complicaciones y que pudiera beneficiarnos con la disminución de un índice de masa corporal. Sin embargo, esto nunca va a sustituir a la educación en diabetes, al cambio del estilo de vida, realmente llevar una alimentación saludable más que una dieta por un corto periodo de tiempo. En cuanto al ejercicio, las recomendaciones actuales son en todo niño que tenga obesidad y por supuesto diabetes, bueno, van a ser reducir las actividades sedentarias. Se recomienda no pasar más de 2 horas frente al televisor, pantalla o videojuegos, ya que esto sí se ha asociado a un incremento en lo que es la prevalencia de obesidad. Se recomienda también, además de esto, de reducir las actividades sedentarias, como por ejemplo el ir en autobús, etcétera, tratar de caminar lo más que se pueda, tratar de evitar el uso de elevador y escaleras eléctricas para fomentar la actividad física. Pero también se debe establecer un programa sencillo de ejercicio. En pacientes, por ejemplo, que tengan una obesidad grave y que no tengan tolerancia al ejercicio, debe iniciarse más paulatinamente este programa de ejercicios. Se recomienda que el ejercicio sea realizado en familia. Nuevamente, el cambio en el estilo de vida es familiar para que exista éxito. Y se ha documentado entonces que la realización de ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la condición física y se ha asociado sobre todo a disminución en las concentraciones de hemoglobina glucosilada. En pacientes pediátricos no hay estudios, pero sí los hay en adultos y en población adulta con diabetes se ha documentado esto. La realización de ejercicio, aun cuando no tiene impacto en el índice de masa corporal, no muestra una reducción del mismo, sí mejora los niveles de hemoglobina glucosilada, disminuyéndolos. Es muy importante que la recomendación actual es la combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Como les comentaba, en pacientes con obesidad grave se recomienda iniciar con media hora como máximo, 3 veces a la semana, pero una vez que ya tienen más condición física, lo ideal es un programa de 60 minutos al día por sesión, en combinación de ejercicio aeróbico con anaeróbico. Esto, como comenté anteriormente, nos va a ayudar a disminuir la hemoglobina glucosilada y por lo tanto disminuye factores de riesgo cardiovascular. En población pediátrica se realizó en 2010 una publicación de una revisión sistemática de la literatura en donde los autores buscaban
si las modificaciones en el estilo de vida podían tener un impacto en variables metabólicas en niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Realizaron esta búsqueda en varias bases de datos, incluyeron inicialmente 4.152 publicaciones que mencionaban los estilos de vida en niños con diabetes tipo 2 y obesidad. Sin embargo, de estos únicamente quedó incluido el estudio que les comenté anteriormente de las dietas cetogénicas, donde evaluaban aparentemente, solamente era el único estudio que metodológicamente cumplía los criterios para poder ser incluido en esa revisión sistemática. Y vimos que, bueno, los resultados son que a corto plazo pudiera ser benéfica, pero que nunca va a sustituir a largo plazo el cambio real en la alimentación saludable. Los autores concluyen, hacen falta entonces estudios realmente metodológicamente bien hechos y a largo plazo para evaluar el impacto real de los estilos de vida sobre el control metabólico en niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Sin embargo, sí existe un estudio clásico que fue publicado en el año 2002, que es el estudio del Programa de Prevención de Diabetes, o por sus siglas en inglés DPP, en donde se realizó en población adulta que tenía ya alteraciones del metabolismo de glucosa. Estos pacientes se dividieron en 3 grupos, se aleatorizaron para recibir ya sea cambios en el estilo de vida, tratamiento con metformin y placebo. He de resaltar que aquellos que recibieron metformin y placebo también tenían recomendaciones generales de modificación en el estilo de vida, no tan reforzadas como el grupo en donde realmente sí tuvo un seguimiento más estrecho. Estos pacientes fueron seguidos durante 4 años y lo que se documentó fue que aquellos que habían realizado realmente las modificaciones en el estilo de vida, es decir, alimentación adecuada y ejercicio, tenían una disminución muy importante en la incidencia de diabetes tipo 2, comparados con aquellos que recibían tratamiento farmacológico y obviamente con placebo. Entonces, en adultos sí tenemos estudios donde las modificaciones en el estilo de vida previenen el desarrollo de diabetes tipo 2. Realmente pocas son otras alternativas, además de la modificación de los estilos de vida, de la educación y el tratamiento farmacológico, que pueden ser útiles en el paciente pediátrico. Una de ellas podría ser como opción la cirugía bariátrica. Sin embargo, esta tiene sus indicaciones muy precisas. No a cualquier paciente está indicado realizarle este tipo de tratamiento. En este caso, no está indicada realizarlo en niños, sino en adolescentes que ya hayan completado su desarrollo puberal. En el caso de las niñas, deben ser mayores de 13 años y los varones mayores de 15 años para que se les pueda indicar un procedimiento de esta naturaleza. Y otro de los criterios es que hayan tenido falla al tratamiento médico, por lo menos que debe haber durado 6 meses, con anterioridad antes del procedimiento. Está indicado en adolescentes que tengan obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor o igual a 35 y que tengan comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño. Los procedimientos que pueden realizarse en cirugía bariátrica son de 3 tipos, los restrictivos, los malabsortivos y aquellos procedimientos mixtos. En población adolescente, lo que se ha reportado que se realiza con mayor frecuencia son los restrictivos, la banda gástrica, y los procedimientos mixtos, que es una combinación de restrictivo con malabsortivo. En el caso del procedimiento restrictivo, consiste en la colocación de una banda de silicona ajustable. Sí, lo que va a hacer es que va a hacer un reservorio gástrico más pequeño con una desembocadura estrecha. De esta manera va a hacer que el paciente limite la ingesta de alimentos y produzca saciedad más tempranamente, y es un procedimiento que puede ser reversible. En el caso de los procedimientos mixtos, como en el caso de lo que es el bypass gástrico y Y de Roux, lo que sucede es que es la combinación de ambos efectos, tanto restrictivo como malabsortivo. Se hace un reservorio gástrico también mucho más pequeño que produce saciedad temprana y además hay mala absorción debido a la conexión en Y que se produce. Sin embargo, estos procedimientos suelen tener también complicaciones quirúrgicas y comorbilidades asociadas. No hay que olvidarnos de esto. En una revisión sistemática de la literatura publicada en el año 2008, donde se incluyeron
diversos estudios en adolescentes que tenían obesidad mórbida y diabetes tipo 2 para evaluar cuál era su impacto real a mediano y largo plazo. Alguno de estos estudios incluso tuvo una duración de 5 años, el seguimiento. Se observó que en todos estos estudios había una disminución en el índice de masa corporal. Lo tenemos, la mayoría de los estudios, tanto los procedimientos restrictivos como un procedimiento mixto, tenían buenos resultados. Sin embargo, también los autores reportaron efectos adversos en estos pacientes a quienes se les había realizado la cirugía bariátrica. En el caso de los procedimientos restrictivos, el principal efecto o complicación a mediano plazo era que había un deslizamiento de la banda gástrica, entonces había que volver a reintervenir para volverla a colocar. Y los principales efectos adversos en el caso del bypass eran que podían presentar complicaciones posquirúrgicas muy graves, desde sangrados, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar y choque. Y a largo plazo, estos pacientes se veía que podían incluso presentar desnutrición importante, deficiencia de micronutrientes, anemia, entre otros. Por lo tanto, no hay que olvidar que no son procedimientos inocuos y que tienen indicaciones muy específicas en el caso de la población adolescente. Posteriormente, en el año 2009, se publicó un estudio donde se incluyeron a 16 pacientes a los cuales se les había realizado cirugía bariátrica. Eran adolescentes con un promedio de edad de 16 años. Y ahí los autores trataron de evaluar el impacto que tenía la cirugía bariátrica sobre las concentraciones de glucosa y algunas otras concentraciones de lípidos en estos pacientes a quienes se les había realizado el procedimiento. Se documentó que de manera basal el 30% tenían glucemia normal, otro 30% tenía glucosa de ayuno alterada y un 40% ya tenía diabetes. Al año de seguimiento de estos pacientes después de realizada el procedimiento de cirugía, vemos que el 88% ya tenía niveles de glucosa normal y un 13% continuaba con glucosa de ayuno alterada, pero ya ninguno se encontraba en rangos de diabetes. También se estudiaron otras variables metabólicas en el caso de estos pacientes y tenemos que hubo un impacto positivo al año después de que se les realizó la cirugía. En los niveles de glucosa vemos que disminuyeron de 143 a 84 miligramos sobre decilitro, la insulina en ayuno de 44.4 disminuyó a 8.6, la hemoglobina glucosilada de un 7.3% en promedio a 5.6%, el índice de HOMA de 5.2 a 0.9, los triglicéridos disminuyeron de 213 a 83, el colesterol total de 202 a 143 y también hubo un impacto positivo en el colesterol de LDL, el cual disminuyó de 119 a 82.3. Todo ello significativo. Entonces los autores concluyen, puede ser benéfico, sin embargo, nuevamente recalco, solo son pacientes que deben estar muy bien seleccionados, que sean candidatos, y estos deben ser referidos a una institución especializada, nivel de atención, porque requieren una valoración y un manejo postquirúrgico multidisciplinario, por todas las complicaciones que pueden presentar. Las indicaciones actuales para realizar cirugía bariátrica en adolescentes, de acuerdo a lo que es la Academia Americana de Cirugía Pediátrica, son falla a tratamiento médico y cambios en el estilo de vida, por lo menos durante 6 meses, que tengan un estadio puberal completo, que tengan obesidad mórbida con comorbilidades asociadas, que hayan sido sometidos a una evaluación médica, quirúrgica y psicológica completa y que sean aprobados o que sean aptos para que puedan ser sometidos a este procedimiento, que tengan disposición a seguir las indicaciones postquirúrgicas y para ello se requiere de un entorno familiar adecuado, que dé un apoyo muy importante para el paciente y que éste ya tenga madurez psicológica. Por lo tanto, es difícil tomar esta decisión terapéutica en adolescentes, realmente son muy pocos los adolescentes que realmente van a ser candidatos y que pueden tener, por lo tanto, una buena evolución. No se conocen todavía estudios a más de 5 años que evalúen el impacto a largo plazo sobre el desarrollo físico y no existen datos de que estos procedimientos realmente vayan a disminuir la mortalidad en etapas posteriores de la vida, generalmente por eventos cardiovasculares. Por lo tanto, podemos concluir con toda esta información presentada que las piedras angulares en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en niños
son los cambios en el estilo de vida y la educación, obviamente seguidos del tratamiento farmacológico. Que la indicación de otros procedimientos alternativos como la cirugía bariátrica se reserva a un limitado número de pacientes y que estos deben ser referidos a un especialista en un tercer nivel de atención con un equipo multidisciplinario para que puedan recibir el tratamiento adecuado y la vigilancia correspondiente. Gracias. Para concluir el simposio, les voy a hablar un poco sobre la importancia de la educación en el manejo de los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. No, esa no es mi plática. Sabemos que la obesidad es el desafío más importante en salud, al cual se va a enfrentar el mundo en el siglo XXI, que asociado con la diabetes mellitus tipo 2 se les ha llamado epidemias gemelas. Desde 1973, el doctor Shafrir acuñó el término diabesidad. Dijo que realmente las dos son una sola, solamente en diferentes momentos de la evolución. Ya les había mencionado que la OMS había catalogado a estas epidemias gemelas como una epidemia global. No es nuevo la importancia de la educación. En 1923, el doctor Josley mencionó: la educación en diabetes mellitus no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Todos los que manejamos pacientes con diabetes mellitus, no solamente niños, sino también adultos debería de ser, tenemos la obligación de educar a nuestros pacientes. Todos estamos convencidos de que el paciente que más colabora para su control es el paciente educado. Como les había mencionado, no es nuevo este aspecto en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus. En el siglo XV a.C. ya se mencionaban algunas medidas para proteger la salud. En 1875, Bouchard habló de la importancia de la educación en diabetes mellitus y de la realización del examen de orina. Es hasta 1927, si ustedes ven lo que dijo el doctor Josley, fue en 1923, cuando se le dio un auge ya científico a la importancia de la educación. Pasaron muchos años para que se lograra convencer de la importancia del automonitoreo en casa. Eso es una parte fundamental en el manejo. En 1972, un estudio demostró que en los pacientes que habían recibido educación en diabetes, se disminuía hasta en un 31% el riesgo de amputaciones secundarias a ella misma. 4 años después se habla de que se deben de aplicar la pedagogía, ¿sí? O sea que no solamente todo el personal de salud que maneja pacientes con diabetes debe de conocer las técnicas pedagógicas para educar. Educar no es lo mismo que enseñar. Diversos estudios realizados entre 1990 y 2000, como fue el DCCT, el UKPDS y otros, demostraron la importancia de la educación en el manejo del paciente con diabetes. A nosotros nos toca educar una parte muy importante, los niños. Es una población que muchas veces
no está capacitada para tomar decisiones. Por lo tanto, la educación no solamente va dirigida a los niños, sino también a la familia. Ya se habló de que esto debe ser realizado por un equipo multidisciplinario, pero algo fundamental es que la información del equipo debe ser uniforme. No es posible que en un equipo cada quien del mismo tema dé una información diferente, porque eso solamente genera confusión en el paciente y en la familia. Si ya sabemos que la educación es la piedra angular en la cual va a descansar el manejo del paciente con diabetes mellitus, ¿cómo es posible que aún el personal de salud lo considere el eslabón más débil? Son muy pocos los programas estructurados donde se educa al paciente. Y recuerden que la mayoría de los pacientes con diabetes son adultos. Es donde menos se educa al paciente. Extender una receta no funciona. Realmente nada por decreto funciona. A pesar de esto, sabemos que es la cadena de la atención integral. Debemos dedicarle tiempo a nuestros pacientes y esa es la importancia del equipo multidisciplinario. Ya sé que todos tenemos el problema de la carga de trabajo. Vemos una gran cantidad de pacientes. Cuando trabajamos en instituciones, nos piden un cierto tiempo por paciente que a veces es insuficiente hasta para realizar una buena exploración física, menos para educar. Educar lleva tiempo.